¿Eres de las personas que le pagan tu sueldo y al otro día desaparece por arte de magia? ¿Que de pronto no conoce realmente en qué se está llevando su dinero? ¿Que a los pocos días está, como decimos nosotros, vaciado? ¿No tiene un peso en el bolsillo? Este video seguro es para ti, porque te voy a mostrar 7 cosas que deberías hacer apenas te paguen para que realmente puedas hacer multiplicar tu dinero. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Vamos. La primera cosa que querías hacer es revisar al detalle tu desprendible pago o planilla, lo que sea que refleje qué descuentos y cómo fue el proceso de liquidación de tu nómina. Esto es importante porque en algunas ocasiones no nos damos cuenta de descuentos que nos pueden estar haciendo adicionales, de pronto algún cobro, ¿sí? No sabemos cuánto estamos pagando de salud, de pensión. A mí me parece a veces sorprendente cuando me consultan por temas de los subsidios de la caja de compensación especialmente, porque esos subsidios están pegados al monto que se paga de tu salario. Si es 1, 2, 3 o 4 salarios mínimos. Y las personas me dicen, no, yo no sé cuánto me está registrando mi empleador en la caja de compensación. La forma en que tú lo puedes llegar a identificar es a través justamente de tu desprendible de pago. Adicionalmente, también recomiendo que revises, por ejemplo, si tú tienes un crédito de libranza, que son aquellos donde te descuentan directamente la nómina, tú tienes que revisar efectivamente cuánto te están descontando. De pronto con el asesor llegaste a un monto de 700,000 pesos al mes y cuando vas y miras tu extracto, sí, cuando miras tu desprendible, te están cobrando 800, 900,000 pesos. Y uno a veces, y lo sé porque me ha pasado con algunas de las personas que me buscan para asesorías, que no se habían dado cuenta que les están cobrando otros montos o que, por ejemplo, la tasa era variable y no lo sabían. Entonces, por eso, conocer muy bien cómo vienen los descuentos es muy importante. Lo otro también por lo que yo lo recomiendo es por el tema del impuesto de renta. El impuesto de renta tú puedes llegar a hacer un ajuste en el monto que te van descontando cada mes. Por eso es importante que tú conozcas muy bien si ya te están aplicando algunos descuentos en tu desprendible de nómina mensual. La segunda cosa que tendrías que hacer es empieza a ajustar y a calibrar tu presupuesto. Si no sabes qué es el presupuesto, recuerda que yo hice un video hablando un poquito sobre en qué consiste el presupuesto. Y adicionalmente, recuerda que estoy regalando la plantilla del presupuesto para que todos podamos utilizarla. Por eso, si quieres la plantilla, te invito para que escribas en los comentarios, quiero mi plantilla. ¿Vale? De esta forma te la enviaré de forma gratuita. Con esta forma, entonces, tú lo que vas a hacer es recibes tu salario y vas a empezar a hacer la distribución de tus gastos básicos, de tus gastos fijos y de aquellos gastos variables. Recuerda que tú puedes hacerlo por categorías. Por ejemplo, la parte de educación, la parte de transportes, la parte de servicios públicos, la parte de créditos. Tú lo puedes agrupar de acuerdo a las categorías que tú necesites y consideres. Y de esta forma, si por ejemplo te llegó neto 2 millones de pesos, entonces tú dices, bueno, de esos 2 millones, en mi presupuesto tengo 600 para los créditos, tengo 400, 500, 600 para alimentación, así sucesivamente. De esta forma te vas a poder organizar. Recuerda que hay un truco que yo recomiendo, que es el tema de los sobres, ¿vale? Es una estrategia en la cual, si tú, por ejemplo, recibes dinero en efectivo para el pago de tu nómina, podrías distribuirlo en sobres. Entonces pones la parte del presupuesto para los gastos del hogar, pones para los temas educativos, tomas para alimentación, tomas para transporte y todos los que tú necesitas, ¿vale? Y los guardas en un lugar seguro en tu hogar. Esta es una buena estrategia para organizar nuestro presupuesto. La tercera cosa que deberías hacer es que justo con el presupuesto vas a poner un porcentaje de ahorro e inmediatamente recibas algo de tu salario, vas a mandar ese dinero a tu ahorro, ¿listo? Ese ahorro también puede estar destinado a un fondo de emergencia. Recuerda que si no conoces el fondo de emergencia, yo hice un video hablando de estrategias para construir tu fondo de emergencia. Entonces, de esta forma es lo que nosotros llamamos como págate a ti primero. Lo primero que vas a hacer una vez recibas tu salario es mandar tu dinero para tu ahorro y tu fondo de emergencia. También ten presente que debes hacerlo ojalá en un lugar, primero que sea seguro, no debajo del colchón, y segundo, en cuentas que puedas generar algún tipo de rentabilidad. También recuerda que hice un video hablando de las mejores cuentas para el 2024. Te dejaré aquí el link también para que tú lo veas y de esta forma conozcas cómo, por ejemplo, puedes mover el dinero a otras cuentas y generar rentabilidad.
Vamos a continuar, pero antes recuerda suscribirte, darle clic a la campanita y por favor compártele este material y este canal con tus amigos, familiares, pareja y aquellas personas que consideren que tienen la necesidad de conocer mucho más sobre educación financiera y finanzas personales. Por eso, suscríbete. La cuarta cosa que deberías hacer apenas recibes tu salario es pagar deudas, ¿vale? Es importante que no dejes de pagar deudas. Incluso si todavía no es la fecha de corte, te recomiendo que lo hagas, especialmente con las tarjetas de crédito, porque te puedes ahorrar intereses, te puedes ahorrar cuotas de manejo, te puedes ahorrar seguros, entre mucho más. Entonces, te puedes ahorrar ese dinero si pagas apenas recibes tu salario, ¿sí? No necesariamente tienes que esperar hasta que venga la fecha de corte, exceptuando si utilizas la estrategia de los 45 días que he mencionado en varios videos. Ahí yo te recomendaría que de pronto sí esperes, ¿vale? Pero si no es el caso, podrías hacer esos abonos. De igual forma, pues pagar tus créditos hipotecarios, créditos de libre inversión, los créditos de tu carro, ¿vale? Lo mejor es que no te esperes hacia las fechas finales, porque de pronto se te olvida, hay una caída en el sistema, cualquier tipo de cosa puede llegar a pasar. Entonces, te evitas dolores de cabeza, mantienes tu buena capacidad de endeudamiento, manejas un buen puntaje crediticio porque pagas a tiempo y todo esto te irá beneficiando en el largo plazo. La quinta cosa que te recomiendo que hagas es abona a tus deudas. Recuerda que hemos mencionado estrategias para salir de deudas como es la estrategia de la bola de nieve, la estrategia de la avalancha, entre muchas más. En estas estrategias lo que tú haces es poner un poquito de dinero adicional a tu deuda. Si por ejemplo estás con un crédito hipotecario y pagas una cuota de 1.000.000 de pesos, mira, con 50.000 pesos adicionales ya estás bajando un montón de dinero en intereses y en el tiempo que puedes llegar a pagar esa vivienda. Entonces te invito a que mensualmente puedas hacer un pequeño abono de capital a esas deudas. Eso te ayudará muchísimo a ir mejorando tus hábitos financieros y que esas deudas se vayan rapidito. La sexta cosa que deberías hacer es preferiblemente no usar efectivo. O que no me estoy refiriendo al tema de los sobres. Me estoy refiriendo a que vuelvas esa plata de tu salario, plata de bolsillo, ¿vale? Si por ejemplo te pagan 1.000.000 de pesos y tú necesitas sacar el 1.000.000 de pesos, eso lastimosamente se convierte en un mal hábito porque cuando tenemos plata en el bolsillo se nos olvidan los presupuestos, se nos olvida la organización que tenemos. Entonces vamos de pronto con la familia y entonces ahí sí salimos y consumimos y nos gastamos más de lo que de pronto estaba en nuestro presupuesto. O vamos y nos tomamos unas cervezas, vamos de rumba y nos gastamos todo el dinero que de pronto teníamos presupuestado. Entonces podemos evitar eso si justamente no sacamos el dinero. Entonces lo que yo te recomendaría es no uses efectivo si no es estrictamente necesario. Y la séptima y última cosa que te recomiendo que hagas una vez recibas tu salario es empieza a abonar a tus sueños y gastos futuros, ¿vale? Por ejemplo, tú quieres ir a estudiar al exterior. Recuerda que yo hice un video hablando de mi experiencia viviendo en Europa y allí te estuve mencionando justamente cómo yo me organicé durante buen tiempo para poder hacer este viaje y no tener que trabajar. De esta forma tú puedes hacer algo similar. Tú, por ejemplo, quieres comprar una moto, quieres viajar al exterior, quieres llevar a tus papás al mar, cosas por el estilo. Lo que tú puedes hacer es cada mes vas abonando, vas apoyando a ese sueño, ¿sí? Por ejemplo, puedes ir comprando dólares. Utiliza la técnica del dollar cost averaging, que consiste en que tú vas a comprar dólares cada cierto periodo de tiempo, cada semana, cada 15 días, cada mes. De esta forma puede ser que el dólar suba o el dólar baje, pero tú estás manteniendo una compra frecuente y eso te va a ayudar a ahorrar mucho dinero en el largo plazo. También para apoyarte en esto, recuerda que puedes poner esos ahorros en fondos de inversión, por ejemplo, los puedes poner en cuentas de ahorro que paguen buena rentabilidad, como las que hemos hablado, como Lulobank, como Ualá, como la Rapicuenta. Todas estas cuentas te pueden pagar un interés. Entonces, mueves ese dinero de tu cuenta de ahorros principal, lo mueves a tus bolsillos y de esta forma vas apoyando a ese sueño que tú tengas. Entonces, por ejemplo, hace unos días tuve una asesoría con una persona. Este muchacho está empezando a trabajar y dice, uno de los sueños que yo tengo es comprar la moto, pero definitivamente no tengo un solo peso. Definimos que en su presupuesto iba a empezar a ahorrar entre un 5 a un 10% mensual para poder tener algo de la cuota inicial. Obviamente también paralelamente él tiene que organizar un poco sus deudas y otras cosas que tiene para que en el momento en que ya vaya a ser realidad ese sueño ya tenga una base de ese ahorro que estuvo haciendo a lo largo de los meses pasados y mejorando su puntaje crediticio. De esta forma puede ser ese sueño realidad a través de inteligencia financiera.
Como te das cuenta, te mencioné 7 cosas que puedes hacer apenas te paguen, pero la base es la planeación, el presupuesto y la organización. Por eso recuerda que te invito a que escribas "quiero mi plantilla", para que de esta forma yo te envíe la plantilla de forma gratuita y la puedas utilizar y de esta forma organices tus finanzas. Recuerda que como eres en lo pequeño, serás en lo grande. Si no tienes buenos hábitos financieros de uso del dinero cuando de pronto ganes un salario mínimo, 2, 3, 4, ¿cómo te imaginas que serás cuando tengas salarios más altos? De igual forma vas a tener los mismos errores. Entonces por eso te invito a que te organices, a que utilices la plantilla del presupuesto y a que te suscribas a este canal, porque de esta forma apoyarás a más personas que les llegue esta información. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es Prospera Económica. Te veo muy pronto. Chao, chao.